Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de las hijas del cura llamado Buscando la cura con el cura. Como todos los sábados, pues en los últimos 3 sábados nos hemos estado aquí encontrando para conversar esos temas que nos ayudan a sanar esas heridas del alma. Y qué más que un sacerdote, que son ellos los que tienen esa cura, porque Papá Dios les ha brindado ese don para que nos guíe, para que nos ayude a sanar todo eso y ser felices, que es lo que Dios ha querido aquí con todos sus hijos en la tierra. Así que bienvenidos. Disculpen, ya entramos 5 minutos tarde, pero ya estamos aquí al aire con todos ustedes. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y cumplir con esta cita. Y bueno, la idea también es que este espacio lo puedan disfrutar también muchísimas personas, así que lo bonito también de evangelizar es compartir todo lo que vamos aprendiendo, todo el gozo que nos ayuda a sanar nuestra alma, así que cuando puedan también inviten a las personas que ustedes consideren que Dios les ponga en su corazón, que estos mensajes les pueden funcionar y les pueden ayudar para ser cada día mejores. Así que ya estamos esperando que el Padre José Varela pues se conecte y empecemos esta conversación que hoy hemos decidido hablar del tema de la confesión. Ese es el sacramento de la conversión. Ya el Padre nos está saludando, así que ya casi nos conectamos con Él para hablar de este lindo sacramento tan hermoso que nos ha dado. ¿Quién más? El amor más grande, el amor de los amores. Tanto nos ama que nos ha regalado ese sacramento y ha dejado a estos apóstoles. Hola, Padre, Hola, buenos días. ¿cómo estás, Pau? ¿Cómo amanece? Bueno, buenos días a todas las personas, a los que ya se van conectando y bueno, contentos de poder compartir nuevamente con las hijas del cura y esta conversación que se hace tan amena y tan necesaria. Hoy, de modo especial, sábado, día de nuestra Madre Santísima también, en la cual conmemoramos y otorgamos también toda la veneración amorosa hacia ella. Así es, Padre, qué bonito. Y es primer sábado del mes. Entonces, esta es una Claro, cosa que también nos vamos enterando, que yo también me enteré ya grande, pero que cada sábado cada primer sábado de mes es en honor a la Virgen, ¿verdad, Padre? así es, bueno, el primer sábado del mes además es como un sábado de reparación, ¿verdad? Al Inmaculado Corazón de María por todas las faltas cometidas y igualmente porque el viernes del primer mes pues se hace, ¿verdad? Un honor especial también al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, los Sagrados Corazones nos llenan realmente de esa plenitud amorosa para poder seguir alabando a Dios. Qué lindo, Padre, es verdad. Yo también ayer, o sea, los primeros viernes de mes también se le conceden al Sagrado Corazón, como lo dice el Padre, y son 9 viernes, ¿verdad, Padre? Lo que dice, y ahí nos vamos reparando. Y lo más bonito es que si nosotros hacemos eso, que son los primeros viernes de cada mes consecutivos, con confesión, con comunión, el Sagrado Corazón nos va a acompañar en ese momento tan difícil que va a ser en el momento en que estemos a punto de morir o moramos, ¿verdad, Padre? Así es, son muchas las promesas y yo creo que esta devoción, podríamos llamarla así, es una promesa amorosa, como cuando a ti te dan un salvavidas, ¿verdad? En medio de ese mar inmenso en el cual muchas veces nos vemos sumergidos y tienes una oportunidad, tienes como un salvavidas, bien lo diga la palabra, de poder agarrarte ahí fuerte, confiar y tener la fe puesta absolutamente en esa manera como tú también buscas con placer y como buscas también entregarte hacia el Señor. Él nos da todo, mire, todos los salvavidas, Él nos tira salvavidas por todos lados para que nos salvemos y disfrutemos de esa eternidad tan hermosa que nos tiene preparados. Entonces ya vamos a entrar en el tema y por supuesto antes de entrar al tema vamos a pedirle a nuestro Señor, el Espíritu Santo, que nos acompañe en este momento y que abra nuestros corazones para que este mensaje llegue allí donde nos tiene que llegar para que empiece a causar algo diferente entre nosotros. Padre, una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te encomendamos y te pedimos por todas las personas que nos van a estar viendo en este momento, a las personas que les llegará este mensaje, a todos aquellos que necesitan una respuesta a sus inquietudes, a sus cuestionamientos. Llévalos cada día más a encontrarse contigo. Tu gracia, tu Espíritu nos asista. Que la asistencia viva, real del Espíritu Santo nos acompañe. Que nuestra Madre Santísima nos conceda de su sabiduría,
nos enseñe y nos instruya a vivir en la humildad y a entregarnos fielmente a ella humildemente, que podamos sentir el amparo y el amor maternal que ella nos concede en este día en especial en conmemoración a ella. Queremos consagrárselo diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el el Señor Señor es es contigo, contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga y acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, como lo estábamos comentando hace unos minutos, hoy vamos a hablar de la confesión. Ayer estaba hablando precisamente con un amigo y me dice, no, Paula, yo voy a misa, yo voy todos los domingos a misa, yo llevo a mis hijos están en un colegio católico, yo hago mis oraciones, pero yo no me confieso. Ahí está el problema. Exactamente, pero tú sabes que es la confesión. No, yo no me voy a confesar porque yo no tengo por qué hablar con un sacerdote. Entonces, vamos a recapitular y empezar por el principio. Entonces, la confesión es un sacramento que también lo conocemos como conversión, como penitencia. Padre, hablemos desde un principio. Reconciliación. Yo creo que la palabra que más lo llena es tu sentirte reconciliado, ¿verdad? Pues cuando se nos habla de reconciliación es que yo estaba peleado con alguien. Y pasa exactamente lo mismo cuando tú has caído en un pecado grave, cuando tú realmente no te confiesas, estás de espaldas hacia Dios y Dios está buscándote al lado, pero tú no buscas realmente como que esa respuesta para que Él esté contigo. Llama mucho la atención porque mucha gente a veces se acerca y me dice, pero es que yo me confieso directamente con Dios. O sea, si Él me escucha, la palabra es más, hacemos las veces yo creo que del enemigo para atentar a Dios y decir que está en la palabra, que Él dice allí en tu habitación, cuando te encierres, estás sola, hablas con Él. Pero yo siempre lo que me pregunto y lo que a mí me llevó también cada vez más cuando era seminarista, cuando estaba en el proceso a convencerme del poder de la confesión y de lo que ello implica, era que recuerdo que me decían a mí, por ejemplo, está bien, tú te confiesas con Dios, es la respuesta que uno le puede dar a la persona, pero ¿quién te da la seguridad de que Dios sí te perdona? Es decir, es el sacerdote que ni siquiera dice Dios te perdona, dice yo te absuelvo de todos tus pecados, y uno dice, me perdonó Dios in persona Christi de ese sacerdote que está ahí. Entonces, a mí me da la seguridad de que me perdonó, y no solo con esto, me da una instrucción de cómo no volver a caer en el pecado y me va guiando, que realmente nosotros somos a veces muy dados a dejarnos llevar por el querer, ¿no? Y que va a ser es la voluntad de Dios. Entonces, en la palabra del sacerdote voy a encontrar también la seguridad de la voluntad de Dios. Y que hablemos de que, como usted lo ha explicado, o sea, las personas nada más se fijan en que es el sacerdote, y no es el sacerdote, porque, o sea, sí lo es, pero es el instrumento. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a ese momento, a esa escena, de esa situación, de lo que está pasando, en ese momento donde tú estás en una conversación con un sacerdote, si vieras lo que está pasando ahí, el que está de verdad escuchándote es Jesús, y quien el Padre como también juega un papel de juez. Pero fíjense que esa sentencia que el Padre siempre va a tener, ¿cuál va a ser? La absolución, misericordia, absolución de los pecados. O sea, no, bueno, si estás de verdaderamente arrepentido de lo que hiciste, y si de verdad entonces ya llenan los requisitos para que así sea. Pero entonces la gente se fija en la persona del sacerdote y no es ahí, ¿verdad, Padre? Sí, mira que te acuerdas que la vez pasada te expliqué que el catecismo de la Iglesia Católica habla de la acción de los sacramentos en medio de los ministros, en la parte donde habla de sacramentos, y dice que el sacramento actúa en la persona in operan operant. ¿Esto qué significa? ¿Verdad? Que la gracia permea nuestra fragilidad. No, es que yo sé que ese sacerdote es un pecador, o yo sé que ese sacerdote tiene realmente algo malo que sí, que esconde, o qué sé yo, cuál sea el pecado que se ha hecho público. No importa, porque el que actúa a través de la gracia es como yo te explicaba, ¿verdad? Es como una pluma que se abre, y aun cuando creamos que está sucia por afuera, el agua cristalina traspasa nuestra fragilidad
y se da a través del sacramento. Y créanme, las mayores conversiones efectivamente se tienen que obrar a través del sacramento de la reconciliación. ¿Y qué es un sacramento, padre? Bueno, sacramento supone la palabra del latín que significa sagrado, ¿verdad? Y dentro de la Iglesia Católica supone una institución que el mismo Cristo nos ha querido dejar como para ir escalando en la búsqueda de la salvación. ¿Quién dijo que Cristo instituyó el sacramento de la confesión o cuándo vieron ustedes a Jesús confesando a los apóstoles? Pues resulta que hay un texto bíblico en el Evangelio de Mateo, ahí les queda la tarea buscar el capítulo ahorita, donde instituye propiamente el sacramento y dice: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Todo aquello que ates en el cielo, en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces uno allí denota que la fuerza y las palabras de la institución del sacramento fue dada a los apóstoles, que ellos a su vez luego transmitieron a los presbíteros, y pues ya nosotros conocemos propiamente la historia. Ahí fue cuando, esa es la escena cuando Jesús les sopla y les deja el Espíritu Santo. Entonces ahí se instituyó el sacramento. Entonces sí. Entonces los sacramentos también entonces los sacramentos también tienen que ser de Cristo para poder reconciliarse con Dios, ¿verdad? Así es, bueno, no obviando que Cristo mismo pues posee la persona de divinidad. Hay mucha gente que es todo un misterio, ¿no? Poder contemplar la Trinidad, toda ella absoluta en la persona de Cristo. Y una vez cuando este texto, que es pospascual, se nos muestra, busca él reconciliarse incluso con los apóstoles, porque recuerda que todos lo abandonaron, y uno dice, ¿en qué momento él llega a desearles la paz y a querer también reconciliarse con ellos? Y a mí se me viene a la mente de que muchas veces nosotros creemos que estamos buscándolo a él, o que yo me quiero reconciliar. Mentira. Yo creo que la fuerza, exacto, la fuerza que nos mueve es que él buscándonos a por doquier en cualquier lugar, y el Papa Francisco lo dice, él aprovecha cualquier rendica de nuestra alma, ¿verdad? De nuestra vida, que muchas veces está como un muro, aprovecha cualquier rendica para entrar con su luz e iluminar. Es que Él es el Padre, es como nosotros. Si ustedes nos ponemos en el escenario de mamá y papá, o sea, nuestros papás, nuestros padres terrenales siempre están buscando la manera de que nosotros nos enderecemos, siempre están preocupados bueno, sí, mira, me lo voy a invitar aquí, y si casi le doy acá, entonces, ¿sabes qué? Le voy a decir esto y lo otro, es lo mismo. O sea, ellos no quieren que nosotros suframos, los de aquí, que quieren lo mejor para nosotros. Imagínate el papá del cielo, los que nos creó con todo su amor infinito, o sea, Él va a hacer hasta lo imposible. Por eso es verdad, Padre, es esa búsqueda constante de Él a nosotros. Y entonces cuando se llama la conversión, que todos hablamos y siempre están hablando, mi testimonio de conversión es que tú regresas al Padre. ¿Cierto? Sí, mira, bueno, les voy a dar un recomendado enseguida, porque ahorita que estabas hablando del papá, yo creo que muy pocas canciones mencionan a Dios como un papá, ¿verdad? Como Abad, como lo llamaba Jesús. Y ese de Mara hace un mes lanzó una canción que se llama Abrázame, papá. Y la canción dice precisamente eso: abrázame, papá, que te necesito, llena este lugar con tu poder. Y es una letra que tú dices, te impacta, porque ¿cuántos no deseamos un abrazo de papá, verdad? ¿Cuántos no estamos buscando en Dios más que un refugio como ese que te protege, que te cuida, y que tú sabes que en sus brazos nada malo puede pasar? Realmente es ese amor tan infinito, ese amor tan hermoso, es el amor de los amores. Entonces, ¿qué pasa con esa pelea que tenemos constante de, no, pero eso no, yo no voy a confesar eso? Ay, no, yo no voy a decirlo. No, eso no es verdad. Una persona me decía, padre, pero es que el padre al final del evangelio, muchos sacerdotes acá en Colombia lo hacen, y dice, por el anuncio del evangelio quedan perdonados todos nuestros pecados, y todo el mundo aprovecha como que sí, ya estoy perdonado de todos los pecados porque el padre lo dijo. Y no, el sacramento es un encuentro íntimo, el sacramento es un encuentro personal, incluso, en el cual tú te vas a que Cristo Jesús realmente sane tus heridas, porque el pecado deja unas heridas cruciales sobre nuestra vida que necesitan ser sanadas de modo particular. No podría el sacerdote pretender de que, como un médico, ¿verdad?, darles la misma medicina a todos, o hacer una proclamación así pública, cuando es necesario y justo que a cada uno se le recete de acuerdo a su padecimiento. Padre, entonces, cuando nos negamos en esa ganas de ir a confesarse, en esa intención de
de decir, sabes que sí, yo quiero sentirme mejor, yo quiero, me arrepiento de todo esto. Entonces es porque estamos luchando, el mal nos domina, ¿cierto? Estamos en esa batalla donde el otro nos está llenando de información para que no acudamos a ese momento para podernos de verdad liberar y empezar en ese proceso de conversión. Sí, mira que bueno, yo creo que si tú la has visto, es una película basada un poco, hecha más bien caricatura de muchas visiones de los santos, que se llama El Gran Milagro. Y dentro del Gran Milagro, que yo digo es el sacramento más sublime, la Eucaristía siempre tiene que estar acompañada de ¿qué? Del sacramento de la confesión. Y mira cómo en esa expresión o esas visiones podríamos nosotros señalar que el enemigo busca por doquier de que tú no te acerques al confesionario, es decir, va a poner en la mente, va a buscar ostentar sobre ti, va a alejarte incluso, te hará renegar incluso del sacerdote, como lo que decíamos ahorita. Entonces hay que romper, ¿verdad?, con esa cadena que nos ata y que no nos deja acercarnos plenamente al sacramento. El sacramento a mí me da unos frutos grandiosísimos, porque me dice a mí que estoy en gracia y que tengo verdadera disposición ahora para poderme acercar a la Eucaristía. Padre, ¿hay pecados que no pueden ser perdonados? ¿Hay pecados que no pueden ser perdonados? Yo diría que no. Hay más bien pecados que son reservados, ¿verdad? Con un atenuante propio. Se dice que son, por ejemplo, pecados reservados al obispo, ¿verdad? Y que son pecados muy graves y que podríamos hacer de pronto alguna lista. Entre ellos en algún momento estaba el pecado mortal del aborto, ¿verdad? Que mucha gente no sabe, pero cuando se acercaba a un sacerdote no podía perdonarlo él, sino que lo remitía hacia el obispo. Y el obispo pues dictaminaba pues la penitencia y el paseo respectivo. Que sí En va a el ser año perdonado, pero que tiene que entrar como una conciencia. O sea, es como que el obispo se va a hacer, you're gonna make sure, o sea, que tú entendiste y que tienes de verdad en tu corazón la disposición de no volverlo a hacer. Sí, es como por ejemplo la historia de Padre Pío con aquella famosa actriz, ¿verdad? Que llegó a San Giovanni y que va súper piadosa a conocer a Padre Pío, que es casi un santo, y bueno, quiere realmente descubrir que él le perdone sus pecados y empezar una vida nueva. Y Padre Pío le dijo, no te voy a dar la absolución, tienes que ir a dejar aquello, renuncia a aquello y vuelves para darte la absolución. Entonces no es que no tengas perdón. Esa escena fue increíble, Es ¿no? fuerte, fuerte, fuerte. Wow. Tienen que verse la película del Padre Pío. Eso sí. Y definitivamente es eso, o sea, como que Dios a veces, muchas veces me dice, calma, ten paciencia un momento, recapacita bien, estate consciente de lo que has hecho para que con un verdadero arrepentimiento venga delante de mí. Suele suceder que eso en el Tratado de la Moral pues se discute mucho, porque a veces nosotros vamos a la confesión para sentirnos mejor, ¿verdad? Para sentirnos de que ya no tengo pecado y que puedo comulgar. Y no tenemos como el duelo, el dolo se llama el dolor de pecado por haber ofendido a Dios. Y mucha gente le parece que sí, yo voy, quiero confesarme para respirar, para sentirme liberado, para estar un poco más en paz conmigo mismo, y por allí no va la confesión. La confesión tiene un atenuante, que es el que tú tienes dolor por haber ofendido a Dios, y eso te mueve a querer reconciliarte con Él. Es eso que dice, padre, me arrepiento. Y entonces ahí vamos a entrar un poquito a lo que le iba a decir, padre. No hay la necesidad de explicar el pecado, o sea, llegar con detalles, no. Dice, padre, me arrepiento porque cometí pecado del adulterio, porque robé, porque, porque, porque mentí o porque soy envidioso o porque soy egoísta. Pero no hay que entrar en un detalle, el sacerdote tampoco le va a preguntar los detalles de todo eso, ¿cierto, padre? Sí, a veces mucha gente tiene miedo o que a lo mejor no frecuenta tanto la confesión. Ay, que el padre me va a pedir que yo describa todo eso malo que hice y dónde fue, con quién fue, dónde estabas. No, en lo absoluto. Tú realmente llevas tu lista mentalmente y dices incluso, es más, algunas personas ni siquiera lo dicen pecado de la carne o por ejemplo, pueden mencionar pequé contra el segundo mandamiento, por decir algo, contra el tercero, el cuarto, como para darle un poquito más de pudor, aunque yo diría que no deberíamos sentirnos así, es hasta frente a Cristo
y tienes que Que lo sabe desnudar tu todo. alma, así es, desnudar tu alma y sentir la confianza verdadera para poder mostrarte tal cual eres. Cuando tú haces eso, la confesión tiene muchísimos más frutos de lo que por sí el sacramento ya imprime. Padre, y podemos decir que no tenemos pecado, por ejemplo, si no tenemos un, porque también vamos a aplicar otra cosa, que son los pecados mortales y los veniales. Entonces los Ajá. veniales son los ordinarios, los mortales son los que ya llevamos este peso, el asesinato, todo. Pero entonces, en una vida normal que tú dices, bueno, yo prácticamente voy a misa, hago mis oraciones, todo esto, Yo no pero peco. peco, ¿verdad? Porque no estamos libres de pecado en nadie. O sea, por más bien que nos portemos, ¿cierto, Padre? Así es, mira que la palabra lo dice, en algún momento también el Señor lo llegará como a mencionar que hasta el más justo peca 70 veces 7 durante todo el día. Y es que vivimos sometidos siempre a una cuestión de ataque, ¿verdad? Y eso nos va a llevar también a la lucha. Yo digo, el sacramento de la reconciliación no está simplemente para que tú vayas cuando tengas muchos pecados mortales que ya no aguantes y no soportes, sino que también es un aliciente, ¿no? Me recuerdo que cuando los guerreros, ¿verdad? En la antigüedad se preparaban para la batalla, se ungían con aceite y evitaban que los golpes más bien resbalaran. Yo digo, lo mismo pasa en el sacramento de la confesión. Tú estás viviendo una tentación continua y estás haciendo una lucha. Por eso la parte de la dirección espiritual en ocasiones con el sacerdote es para que te anime, para que te dé continuidad en el proceso, para que tú no desfallezcas, porque te vas a ver siempre eh, decirlo de alguna manera, guerreando con esa realidad profunda del Señor. Así es, Padre. Ahora, es suficiente, usted lo mencionó ahorita, no, que yo me confieso directamente. ¿Es suficiente orar con Dios? O sea, entrar en esa oración para poder, para poder, para poder confesarse, para poder recibir, pues, la absolución. No, mira que mucha gente, a una joven me lo dijo, padre, es que yo vengo a la misa, me arrodillo, le pido perdón al Señor y voy y comulgo. Yo digo, no, no basta simplemente con hacer una oración de contrición, porque tú necesitas el sacramento no simplemente por ir a comulgar, sino porque te da la seguridad, como lo decíamos ahorita, del perdón de los pecados, se imprime un carácter, ¿verdad?, fuerte, en el cual el Espíritu nuevamente llega a obrar con más poder sobre ti, tienes fuerza, tienes valor y es la medicina que nos salva. Yo creo que el sacramento de la reconciliación es esa medicina que nos da una oportunidad cada día más de hacernos fuertes y de batallar frente a todas las tentaciones que el mundo nos ofrece. Ahí están preguntando ahora mismo que sí, y si me confieso a Dios, eso es lo que está explicando ahora mismo el Padre, que no. Ajá. Es básicamente que se necesita ir de sacramento a sacramento. O sea, tú no te puedes saltar este sacramento para llegar al sacramento de la comunión, porque te estás saltando este paso. Que sí, o sea, tú puedes entrar en una oración, sentir ese dolor, como lo estamos diciendo, pero tienes que ir a donde un sacerdote a recibir tu sello de que, ok, aquí tienes, ya estás, ya recibiste la gracia, ahora sí puedes ir a comunar, a comulgar. Pero es como, el proceso, es como el protocolo, no, no es protocolo, pero sí son los pasos que hay que Es el seguir. paso, ¿verdad? Y los Exacto. escalones que debemos nosotros No nos podemos, procurar subir para alcanzar. exactamente. Padre, entonces, entre los mortales y los veniales, para tenerlos claros, los Bueno, los mortales, pecados mortales son aquellos que propiamente nosotros descubrimos a través de los 10 mandamientos, que hay plena conciencia, se sabe que hay un pleno consentimiento, un deseo de querer hacerlo y lo has planificado también. Muchas veces decimos, no, es que el pecado me llegó y me tomó por sorpresa. No, ese pecado ya antes ha tenido un antecedente en el cual hay una conciencia, se maquina y se quiere y se procura y lo hace. Y los pecados veniales, ¿verdad? Los que se cometen propiamente contra los pecados capitales, que pues no lo sabemos, ¿no? Envidia, lujuria, gula, avaricia, soberbia, pereza e ira. sí, exactamente. Y aquí están preguntando que si es pecado irse a confesarse con otro padre que no sea el de tu comunidad. No, no es pecado. Yo creo que la gracia está abierta a todo, al que tú te quieras acercar, pero sí es bueno que tú tengas un director espiritual que va realmente guiando tu vida. Por ejemplo, yo voy hoy a donde un sacerdote y le confieso un pecado. Resulta que salí de la Eucaristía y cometí el mismo pecado y voy donde otro sacerdote.
entonces no hay continuidad y aquel de pronto, si tú te vuelves, aquel te dice, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a evaluar cuál es el proceso porque ya te ve que hay una necesidad de direccionarte porque estás cayendo sobre el mismo pecado, por ejemplo. Aparte de eso, ¿cómo te sientes tú misma de estar haciendo eso? Porque no estás haciendo, porque te estás tratando de escabullir, pero la conciencia de verdad nunca te va a dejar. Entonces, no tiene sentido hacerlo así, porque estás cometiendo otro pecado. Entonces, como que estás teniendo una intención de borrar esto por aquí para poder ir por el otro lado. ¿Sabes? Como que de Sí, pronto, ¿sabes qué? De pronto decir, Padre, tengo otros pecados que no sé cómo decirlo o en este momento no estoy preparada, vendré en otra oportunidad o no sé, digo yo, se me ocurre. Es como así es. María Mira, bueno, Juliana, mira, María Juliana, la que estaba aquí con nosotros el sábado pasado, ella hizo su examen de conciencia. Ella escribió en su libro, porque hay que hacer el examen de conciencia para ir a eso, y ella hizo su confesión de vida. Empezó en ese proceso de recordar desde donde puedes, desde que eres chiquita, ok. todo, y lo vas escribiendo, y lo vas escribiendo, y lo vas escribiendo. Y el Señor, cuando tú entras en ese proceso de hacer tu examen de conciencia, te va mandando información. Ay, yo no me acordaba de eso, claro, esa canción me recordó el baile que fui y que hice no sé qué. Y de pronto, ¡fum!, te encuentras en Facebook, en Instagram, no sé qué para sanito. Y ¡ay, no me acordaba de ese Señor! El Señor te va mandando, mira, se vale de todo para Las que tú empieces señales enteramente claras. para que empieces a anotar en tu librito de, ese es un pecado que tengo que confesar. Mira, qué maravilloso que nos da la oportunidad ahorita mismo de podernos librar de eso, porque es que cuando llegue el momento de la muerte, nos lo van a cobrar. Va a venir, ya tú sabes quién, y va a decir, mira, ve, Allí te sacan los trapitos al agua, te lo al saca sol. todo, porque como dice el padre Osvaldo, no es que solamente sea el diablo, es que es sapo, se lo dice todo el Señor, todo, para él coger sus almitas. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos? Que el examen de conciencia te ayuda muchísimo a eso. Y entonces María Juliana lo que le quería decir era que llegó donde el padre y le dijo, ay, ya, yo no le voy a decir más esto al padre porque qué vergüenza este padre dirá que yo soy. Entonces, decir que padre, yo vuelvo la próxima vez y sigo en mi proceso de confesión. Sí, bueno, mira, por ahí de pronto nos estaban preguntando precisamente ese. Hay muchas veces que comenzamos a recordar cosas del pasado que no considerábamos que era un pecado, ¿verdad? Y que ahora sí sabemos la gravedad del pecado y nos entristece y nos da dolor. Yo digo, bueno, un acto liberador es confesarlo, pero no sintiendo una culpa tan grave porque en aquel momento no tenías conocimiento Conciencia, de sí. aquel pecado, no había la plena conciencia para considerarlo un pecado tan mortal o tan grave para tu vida. Y sucede que en el proceso pues uno se va dando cuenta, no vas perfeccionando y vas a ir descubriendo. Algunas personas dirán, pero es que vemos entonces ahora pecado en todas las cosas. Efectivamente, muchas cosas están permeadas de esa maldad y la lucha tiene que ser continua para poder tener claridad por dónde yo caminar y no llegar a caer en esos pecados. Esta última pregunta, que creo que ya la estábamos hablando, es si me confieso y después no alcanza porque sin querer hablé de la persona, ¿puedo rezar el acto de contrición y después puedo comulgar? Bueno, de pronto es con miras a que nuevamente tienes que confesar el pecado, ¿verdad? Exacto. Yo creo que siempre estamos en una continua purificación, pero si ya estás en la Eucaristía, no perder la oportunidad de recibirlo, haz tu acto de contrición y apenas tengas nuevamente la oportunidad de confesarte, pues atendiendo ahora más con claridad a ese pecado en específico. Alguna persona estaba preguntando que si que era el examen de conciencia Ah, y podríamos hablar de pronto de los pasos de la confesión, ¿no? Y el primer paso es el examen de conciencia. Es la típica evaluación del colegio. Tú vas a mirar a ver cuáles son esos pecados y comienzas a echar para atrás, incluso actualmente, cuáles son los que estás viviendo y los anotas o lo haces mentalmente y vas como que seleccionando cada uno de esos pecados. El segundo, ¿verdad? Paso, ¿cuál es? El dolor de el, corazón. Era lo que te arrepi- decía el ahorita, el arrepentimiento. arrepentimiento, exacto. Yo siento que he ofendido a Dios y eso me duele, que yo he vuelto a crucificar a Cristo. Está textualmente expresado. Una vez nosotros pecamos, el que nos ha venido a libertar de nuestros pecados, nuevamente hacemos ese acto de causarle dolor porque Él sufre. Era lo que te decías ahorita tú. Él como Dios Padre también en nuestra vida ve que sus hijos sufren cuando cometen un error y les causa un profundo dolor y quieren que salgan de ello.
El tercero, el propósito de enmienda. Es Defender. decir, yo quiero reparar aquello que he hecho, yo quiero que mi vida cambie, yo quiero que mi vida no continúe del mismo modo como ha venido continuando. El cuarto es la confesión vocal, ¿verdad? Es una confesión que se hace, como decirlo expresamente, frente al sacerdote y pues no puede existir vergüenza. No podemos tener vergüenza porque es frente al mismo Cristo que estamos confesando. Y el quinto es la penitencia que el sacerdote me imparte, que me da. Y bueno, al final de esto, pues te da la absolución que ya tú te sientes totalmente seguro de que Cristo te perdona. Yo me acuerdo que antes yo no me confesaba frente al sacerdote. No sé, porque igual me lo enseñaron así las monjas y yo me quedé así. Y entonces, por eso cuando usted habla de la vergüenza, que no debe existir la vergüenza, pero en caso dado que no le quieras ver la cara al sacerdote, pues simplemente hay dos opciones, o lo haces de frente o lo haces con la ventanita, ¿verdad, padre? Por eso existe esa. Hay una persona que dice, padre, ¿cómo elimino mi doble ánimo? No sé el que se refiere a ¿A la... qué se refiere? De pronto el doble ánimo, no, no sé. Si quieres, explícalo otra vez para poderlo entender. Y padre, la diferencia de esa línea delgada entre arrepentirse y abstenerse. Bueno, exacto. Yo creo que siempre va a existir ese hecho en el cual tú dices, debo procurar un verdadero arrepentimiento desde el corazón y tienes que pedir mucho la gracia. Yo siempre estoy pidiendo al Espíritu Santo que te lleve a ti a poder discernir. Realmente cuando tú haces un discernimiento a conciencia, te sientes arrepentido, pero no es que continuamente vas a darte látigo, sino que te sientes tan amado de Dios que no te resistes a otra cosa que no sea acercarte a la confesión porque te has arrepentido, ¿verdad? Y ya cuando tú dices, ah, entonces mejor me abstengo a no decirlo, esos pecados al sacerdote porque me dan vergüenza, uno tendría que mirar a ver qué está pasando porque no estamos en la línea, no estamos en el direccionamiento de lo que Dios nos quiere dar, que es recibirnos con los brazos abiertos, salir a nuestro encuentro y abrazarnos. Perfecto. Ya nos explica, doble ánimo es algo que decía Pablo, que se refiere a no ser constante. ¿Saben lo que digo? Dice, Ajá, claro que sí. Bueno, Pablo dice en muchas de sus cartas, es una expresión yo creo que magnífica y específica, ¿por qué no hago el bien que quiero y procuro y termino haciendo el mal que no quiero y que no busco? Y sí, es un continuo dilema, batalla. porque Pablo además va a llegar a hablar de esa espina, ¿verdad?, que está ahí en nuestra carne y que nos recuerda a nuestra humanidad para no llenarnos de soberbia. A mí me gusta mucho San Agustín, en algún momento llegó a mencionar, pues hablando de su conversión y de su proceso, que al final incluso termina dándole gracias a Dios por haberlo vivido, es decir, por haber llevado también su fragilidad hasta el extremo y darse cuenta ahora de que sin Dios no es nada. El doble ánimo está rasgado, yo creo, en la profundidad de reconocerme que soy débil, porque, es que yo soy el santo, yo me confieso ahora y no tengo pecado alguno, pues también está mal porque terminaría llenándote de soberbia y creyéndote incluso más que Dios. Siempre recuerda tu debilidad y Pablo lo llega a decir, por eso me complazco en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tu gracia se muestra perfecta en medio de mi flaqueza. Yo digo, es que es mi flaqueza, es mi debilidad la que le ofrezco a Dios y la que Él sabe que puede transformar en lo más santo y lo más sublime. Por eso yo creo que nosotros necesitamos una dosis diaria de humildad constante, 3 veces al día, para poder entonces darse cuenta de todo eso. O sea, la verdad es la humildad, para poder Así es. reconocer, ¿cierto? Así lo decía Bueno, San mira Ignacio. que en estos días estaba viendo un meme que hicieron, me pareció súper curioso, porque la fila estaba larguísima, la gente a comulgar, no sé si lo viste, Pau, No, y la de las confesiones habían como dos personas y decía el meme, aquí parece que algo no anda bien, porque claro, yo creo que deberíamos primeramente confesarnos, ¿verdad? Tienen que llenarse los confesionarios de mucha gente buscando el perdón y la reconciliación para puedo luego poder acceder al sacramento de la comunión. así lo estaban preguntando ahorita ahí que por qué había tanta gente comulgando y no había casi gente en la línea de la confesión. Ahí está. Yo quisiera saber de una oración para no caer en tentación. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro está perfecto.
Digo yo, ella pregunta que quiere saber de una oración para no caer en tentación. Padre, ¿sería el Bueno, Padre Nuestro? el Padre Nuestro está perfecta, pero a mí me ayuda particularmente a algo que Santa Teresita del Niño Jesús utilizaba, y son unas pequeñas aculatorias mentales, ¿no? Entonces tú usas durante todo el día, por ejemplo, hoy, Padre, me abandono a ti. Y tú la vas a repetir continuamente durante todo el día en la mente, y eso te va a ayudar a que la mente mantenga la presencia de Dios. Recuerda que Santa Teresita decía que la mente es la loca de la Loca de la casa casa. y que va y corre por todos lados. Bueno, entonces ella trataba de que la mente también se mantuviera en oración, en contacto directo con Dios para no caer en tentación. Entonces, Padre, ayúdame a no caer en tentación, dame fuerza, ánimo, pequeñas palabras que en el amor y la profundidad de Dios nos consigan. Claro, Por ahí usted que está aplicando, creo que su pregunta, porque la que le respondimos ahorita decía la abstinencia, por ejemplo, salir de un retiro emocionado y enamorado de Dios, pero desde el sentimiento. Entonces dejo de hacer algo que era pecado por este sentimiento, pero no arrepentir. Suele pasar. suele Yo creo pasar, que sí. suele pasar mucho en los retiros de impacto, ¿verdad? Ese tipo de retiros carismáticos que Emaús, nos llenan tanto, mucho, de todos los movimientos para no hacer elección alguno, y la gente llega súper emocionada, pero resulta que es lógico, te vas a tener que enfrentar otra vez a tu a la realidad de realidad. vida, y muchas veces caen, y muchas personas pierden incluso la esperanza cristiana diciendo, ah, esto no se puede, ¿verdad? Yo conozco a muchos chicos que luego de que fueron a retiro, vivieron como 2 años, dijeron, no, esto es imposible porque, lógico, el pecado muchas veces te va a tocar a la puerta, vas a caer, pero no desistir. Yo creo que siempre es de caída y de Y levantada, de reconocer el poder de Dios, pero vivir en una continuidad. El santo no es el que no peca constantemente, sino el que ha reconocido su debilidad y aún pecando sigue caminando hacia Jesús. aquí pregunté que cómo hago para que mis hijas entiendan y quieran ir a confesarse. Bueno, yo creo que es un proceso primero de oración, de pedirle al Espíritu Santo que les hable, porque más, yo digo que muchas veces sucede que no hay razones, no hay maneras de hacerle explicar a alguien que se cierra, ¿verdad? Y que no quiere entender. Y solo desde la luz y de la acción del Espíritu Santo, pues le mueve a reconocerlo y a descubrirlo. Recuerda que nuestra vida sacramental y los sacramentos son un acto de fe, y es por la fe que los creemos, y es algo que no se ve, es algo que tú no vas a evidenciar, pero que se vive, ¿no? Como dicen en Barranquilla, quien lo vive es Que lo quien lo gozo. goza, es el carnaval. Entonces, solamente viviéndolo, ¿qué le recomiendo? Que lo viva ella, que le hable a ella de lo que experimenta cuando va al El sacramento, ejemplo, volvemos que le cuente, exacto, que cuando venga de confesarse, no venga a regañarla, por ejemplo, a decir que confiéssense, sino coherencia. muéstrate amorosa, con ternura, llena de la alegría de sentirte reconciliada con Jesús. Sí, porque ella también pregunta nuevamente si sirve o no que lo hagan sin que lo sienten. O sea, básicamente, ve a confesarte y ella no lo está de verdad sintiendo. Entonces, es un acto de fe, como dice el padre. Entonces, no, ¿verdad, padre? O sea, que la hija, que la mamá le diga a la niña, ve, entra a la confesión aunque ella no quiera. Ahí falta algo, ¿verdad? Ahí No sé, falta algo. falta algo que es el verdadero arrepentimiento del corazón, porque a lo mejor ella no quiere confesarse y no está arrepentida, entonces va simplemente a simular que lo hace, pero no es de corazón. Es muy cierto lo que usted acaba de decir. De hecho, ayer a Monseñor lo escuché ayer diciendo un testimonio muy parecido a ese que usted acaba de decir, y es el ejemplo. Y es la coherencia. Por ejemplo, si nosotros como padres queremos a que nosotros, que nuestros hijos acudan pues a la misa, que acudan a la confesión, tenemos que darle el ejemplo de cuáles son las bendiciones que nosotros recibimos al hacerlo. Entonces, la coherencia de ir a misa, de recibir, de entrar en esa paz de Cristo y continuar en paz de Cristo, así, porque ya en el parqueadero ya te vas a encontrar con situaciones. Entonces, no vas a salir de la misa a pelear con el parqueadero porque el carro, porque no, ¿dónde está el ejemplo? Sí, sí. Entonces el niñito dice, ah, mami, pero me acaba de salir de misa y Y esto eso que es. viene de misa, y eso que viene Exacto. de misa. Entonces no hay coherencia, volvemos, el llamado es a la coherencia, nuestros testimonios tienen que ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, y me lo digo a mí misma también porque no soy una santa, y yo, esta es mi reflexión diaria de, Señor,
ayúdame a ser coherente, ayúdame a ser coherente porque lo que hacemos es un proceso, es de todos los días, pero si nosotros todos los días nos lo recordamos y cada instante en que entramos en esa situación, o sea, eso es lo que hago yo, y me salta enseguida, Paola, sé coherente, y yo, ok. Respiro profundo, me calmo y mi vida, ¿qué estás haciendo? Te dije que no hipócritamente, pero te digo, o sea, uno ya le empieza Reposada, sí, reposada. exacto. Mira que, bueno, yo creo que las mamás tienen un gran consuelo y es Santa Mónica, ¿verdad? Que ella aprendió la mamá primero de San a Agustín. orarle a Dios durante tanto tiempo por la conversión de su hijo y luego a darle ejemplo que eso fue lo que le dio rego realmente a San Agustín, como que lo movió también a ver la santidad de su mamá y ver cómo lo experimentaba. Mira que yo creo que ahí está como que la base, ahí está la esencia profunda de que eso nos identifica como verdaderos cristianos. Y yo le digo, muchas veces les digo a las mamás, y Santa Mónica no consiguió la conversión de su hijo solamente. Le pedía a Dios la conversión, que se haga cristiano. Con eso me basta, Señor. Exacto. Pero Dios le dio un hijo, sacerdote, obispo y santo. Y yo digo, wow, Dios no se queda con nada. Divino. Dios siempre es más. O sea, la lógica de Dios siempre es más. Cuando tú estás orando con fe, Él sobreabunda la pequeñez de nuestra oración. Padre, una pregunta aquí hablando de mamás. ¿Su mamá quería que usted fuera sacerdote? Ok. Bueno, mira que en parte de la historia, yo siempre creo que se anida en el corazón de una mamá el hecho de que su hijo sea sacerdote. Yo tengo una historia muy particular, en algún momento la contaré. Bueno, eso es otro live, porque aquí no están preguntando que deberían hacer más directo. El próximo hablamos de los padres. Pero yo creo que ella en su corazón siempre sabía que su hijo estaba llamado para el servicio de Dios. O sea, su primogénito, varón, entregado, además de que no podía nacer, pero una promesa de Dios allí surgió de consagración que ya te contaré. Ay, qué hermoso, qué hermoso. La abstinencia, por ejemplo, eso ya fue la que usted leyó, ¿verdad? Sí. Una verdadera confesión me lleva a vivir arrepentido y no hacerlo más que a vivir solo como un abstenerse. Padre, anteriormente veíamos en la iglesia, antes de la misa, el padre hacía confesiones, ya casi no se ve eso. Bueno, sí, yo creo que tenemos que volver. Mira que San José María Escrivá de Balaguer decía a los laicos, no, ustedes acábenlo de confesiones, es decir, devoren a los sacerdotes, pídanle confesión. A veces cuesta, como hoy nos muestra el Evangelio, que los apóstoles dicen, hemos hecho tanto, y el Señor les dice, vamos a descansar. Pero cuando nosotros vemos la necesidad, cuando realmente hay tanta gente que lo procura, que lo desea, es ahí las palabras de Jesús, ¿no? Que dice, andaban como ovejas sin pastor y solos no los vamos a dejar. A veces yo creo que falta ese deseo y esa gana y ese empeño. A mí me costaba, no es fácil a veces encontrar un sacerdote que te confiese, no es fácil ir tocando las puertas, ya hoy en las Eucaristías como a veces sucede, no están confesando, pero tú te esfuerzas, tienes que buscarlo. Yo creo que eso también es el dolo del pecado que te dice que una vez yo peque, no va a ser fácil volverme a confesar. Entonces también te da un esfuerzo, una ascesis de buscarlo aquí, de buscarlo allá, de buscar y descubrir que necesitas al sacerdote para poder sentir la seguridad del perdón de Dios. Y es que también es la carencia del número de sacerdotes, porque los sacerdotes tienen mucho trabajo y aparte de eso, pues el tiempo para confesar. Y también es por nosotros, porque estábamos hablando, como el meme dice, la lista de confesiones así de cortica. Entonces los padres se están dando cuenta que la gente no está acudiendo al sacramento, entonces quizás también se tienen que ocupar en otras cosas. Pero vamos a hacerlo, como dice el padre, vamos a tocar la puerta. Mira, yo llamo, hago cita, le digo a la señora, mira, yo puedo tal día, porque los padres también por cita pueden hacer la confesión. Y hagamos ese esfuerzo, porque miren lo que Padre Pío también confesaba 24/7, todo el tiempo, ¿verdad, Padre? Así es, mira, bueno, acá en Colombia se ha venido haciendo varias prácticas, ¿verdad? De esas que uno dice, tenemos que imprimir el Evangelio y tenemos que salir. Lo que el Papa Francisco nos ha pedido es de una iglesia en salida. Y yo creo que antes algo que nunca veríamos era un sacerdote confesando en un parque, en un centro comercial, en lugares que parecen los nuevos areópagos, ¿no? Y se hacen confesatón. En mi diócesis hacemos confesatón. Vamos al centro comercial. Confesatón, vamos a hacer un challenge y vamos a retar a todos los sacerdotes a que hagan un confesatón.
Vale, claro que sí, vamos a hacerlo. Hay que armarlo. Por ahí está Eso, Padre Borre, que también se puso allí, me gustó muchísimo en el parque. Él decía, sí, padres que no llegan a la parroquia, estoy confesando y se salió a su parque. Y esa es la idea. Yo creo que el deseo de querer salvar las almas para Dios te lleva también a ti a a la innovar y a ser exaltación. capaz de cambiar. Qué buena charla, padre. Deberían hacer más seguidos estos en vivo. Hay muchos temas por abordar. Dale, vamos, vamos. Cuéntenos qué quieren y nosotros los vamos poniendo ya en agenda. Yo ya hice el retiro de Maús y ahora estoy sirviendo. Es más, mi hija también lo hizo. ¡Yay! A mí me encantó Maús. A mí Maús me hizo un antes y un después. La verdad que la mayoría de las personas que han tenido el retiro de Maús han sentido eso. Gracias, Padre, como dice Benedicto XVI, memoria y esperanza son inseparables. El amor todo lo puede, exactamente. Les recomiendo la película El Gran Milagro. A mí me ayudó con mis niñas, sí, totalmente. A mí me encantó esa también. Así que, Padre, lo que yo le iba a preguntar, ¿con qué frecuencia hay que acudir a la confesión? Allí está una gran disposición, primero de la conciencia, que tú tengas una conciencia formada y que te lleve a ti también de que debo frecuentar. No me atrevería a decir, si por mí fuera, me confieso cada 2 días o cada día, como Padre Pío decía que deberíamos confesarnos casi que a diario. Sí. Pero ya veíamos ahorita, a veces el obstáculo, el impedimento del sacerdote que no descubrimos, pues nos lleva a que cada uno a conciencia considere cuándo es el momento que debe confesarse, pero que trate de ser frecuente, que no dejemos pasar. Yo digo, podemos recibir esa gracia. Según el ¿Cómo? catecismo, creo que dice una vez al año los mortales y los veniales lo que más pueda. Por ejemplo, Sí. por ejemplo, el Santo Papa y ellos se confiesan semanalmente. Pecado mortal seguramente no tienen, pero tendrán algunos veniales y es esa lucha constante en la que estamos. Padre. O uno no sabe qué Bueno, pecado sí, mortal puedan sí, tener. uno espera que no. Pero bueno, Padre, y el pecado frecuente, ese pecado frecuente del cual tú llegas hoy, lo confiesas y vuelve, que creo que lo estábamos hablando ahorita también, ese pecado frecuente también te hace sentir mal. Te hace como echarte para atrás y decir, ay, lo acabo de confesar y lo Sí, acabo de hacer. Ay, no, ya no me voy a confesar más porque no tengo, ¿sabes? sí. No tengo como la fuerza de poder salir de ese pecado, Padre. Pero ¿cómo se maneja el pecado frecuente? Bueno, tiene que hacer un proceso de que yo creo que esa es tu lucha. Es mi cruz la que yo he asumido y la que Dios me ha permitido también vivir y experimentar, porque en todo esto también hay que hablar, aun cuando Dios no lo quiere, lo permite en mi vida con un propósito. Y decíamos ahorita nuevamente lo de San Agustín, ¿qué te da el sacramento de la confesión? Primero me lleva a reconocer que soy débil, que soy carne, que soy poquedad frente a la grandeza de Dios. Y segundo, que me llena de inmensa alegría. Es decir, La el gracia. descubrir la alegría y la gracia que me da el Señor es inmensa. Y él decía, esos pecados tienen que convertirse en mi tarea, ¿sí, verdad? Y yo tenía incluso un sacerdote, mi director espiritual anterior, que me recetaba, ¿no? Y era un recetario directo. Usted va a hacer estas oraciones y era toda una dinámica como de que necesitas una cura y la cura necesita también una medicina. Y hay prácticas de la virtud, ¿verdad? Que te ejercitan y te ayudan a salir de ese pecado en el cual de pronto no has podido. Entonces él me decía, vamos a identificar cuáles son los elementos que te llevan a caer en ese pecado. Los lugares, las personas, las situaciones. Bueno, vas a salir de esos lugares, de esas personas, de esas situaciones. Padre, es el teléfono. Bueno, tienes que dejar el teléfono por una semana. Y cosas que sean prácticas y que a nosotros también nos ayuden a poder combatir. Porque, ay, yo quiero salir de ese pecado, pero sé que el pecado está en el teléfono y cojo el teléfono y lo busco. Entonces, no Exacto. te propones realmente querer salir de él. Cuando se lo piden a Dios con el corazón, Él te lo concede. Miren, todo lo que pasa en el confesionario es en nombre y en la autoridad de Cristo. Qué bonito que siempre estamos pensando en que, ay Señor, por favor, háblame, dime cómo hago. Y cuando si tenemos ese sacramento donde Él puede estar ahí tan cerquita de nosotros, ¿cómo no ir? ¿No? ¿Qué importa? Cierren los ojos, yo cierro los ojos y hablo desde mi corazón y recibo esa bendición y esa gracia y me voy. Y lo decíamos antes, es un exorcismo, créanme. Solamente háganlo si quieren nada más. Denle chance una vez y vean ustedes cómo va a Mira, ser la yo diferencia. siempre lo he dicho que en la consagración es compartida, todas las personas que hicieron la consagración a lo mejor están por allí
que el sacramento que más disfruto, además de la Eucaristía enteramente, que uno lo vive, pues particularmente como sacerdote, es el sacramento de la confesión. O sea, allí eso es tan grande, o sea, usted no logra imaginarse lo que uno siente, cómo se reviste de poder cuando le dices a alguien, yo te absuelvo de tus pecados, ¿verdad? Y se hace una oración. Dios Todopoderoso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, y le haces la oración y al final puedas decirle, yo te absuelvo de tus pecados. O sea, tú sientes que no eres tú, o sea, tú sientes que es Cristo quien lo está haciendo a través de ti, que tú te has dejado que Él lo haga. Y es una cosa, Ay, qué o sea, hermoso. no tiene explicación. Mira, si ese es el mejor regalo que nos ha podido dejar. Nos está librando del pecado. Aquí nos está diciendo que mi jaculatoria va a ser coherencia, coherencia. Sí, esa es la mía. Coherencia, coherencia, Paola. Gracias por su enseñanza desde México, de Sonora a México. Qué linda. No, aquí estamos. De verdad que esto es un espacio que hemos construido aquí entre De Dios, nosotros. que Dios Ah, lo quiso, así nomás. porque Dios así lo quiso. Si ustedes supieran, otro día que tengamos un espacio, le vamos a decir cómo hemos llegado a todo esto, pero es así porque hemos llegado y es así que el cura nos ayuda a curar las heridas del alma. Creamos en los sacerdotes, oremos por ellos. Ellos los que han continuado con ese apostolado del Señor que empezó él mismo. Jesús fue el que empezó. ¿Te acuerdas? Absolviendo los pecados, yo te libro de tus pecados, yo te libro de tus pecados, yo te libro de tus pecados. Y cuando se tenía que ir, ¿qué hizo? Yo no me voy a llevar esto conmigo. ¿Y ahora quién lo va a ayudar? Él tomó a todos sus apóstoles y los sopló y les dejó el Espíritu Santo y son ellos los que han continuado. O sea, y lo que acaba de Mira decir el Padre, que mucha gente a veces se siente enferma, ¿verdad? Vamos a hablar como de las enfermedades físicas. Yo digo, una verdadera sanación física empieza por una sanación interior y espiritual. Y a mí me exactamente, gusta mucho aquel pasaje bíblico en donde Jesús le dice a la gente que está como esperando, que se cree, porque lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados y después es que lo sana. sí, Entonces le dice a la gente, ¿qué es más fácil decirle tus pecados te son perdonados o levántate, queda sano? Entonces, de pronto no descubrimos esa dimensión que es desde adentro, que luego también alcanzamos sanidad física. Cuando tú física, te confiesas frecuentemente, hagan la prueba, sí. pocas enfermedades, o sea, se hacen autoinmunes a muchas enfermedades siempre que estemos en la gracia del Señor. Eso es verídico. Vamos a empezar. Tenemos dos retos. El reto de la confesión. ¿Y cuál es el reto? Si el reto de la confesión, sí, los dos, tanto de nosotros como laicos como también como los sacerdotes, que se sienten a confesar 24 horas y nosotros, estoy lista para entrar a confesión. Nos tomamos y hacer para que vean qué hermosura de verdad y el bien que le vamos a hacer, no solamente a nosotros mismos, sino a los que están alrededor. Porque si vieran cómo el ambiente en casa se maneja muchísimo mejor, tus ganas de hacer las cosas van a ser totalmente diferentes porque estás en gracia, porque no quieres perder esa hermosura, ese regalo tan hermoso que te ha dado el Señor y que te ha librado de ese peso que tienes aquí cargada. Ya se fue, ya no te dé más latigazo, ya se fue. A mí me lo dijo, mira, y eso es otra cosa que es pecado también, Padre, pecar, confesar el mismo pecado. Pero ya tú no lo confesaste, sí, Padre, no, pero es que yo todavía lo Sí. siento así. Es que esa es otra situación que también el enemigo te deja ahí, y eso es un pecado. El volver a pecar, un pecado que ya te ha sido, ya se te ha sido, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Se te ha sido Ya perdonado. te ha sido perdonado antes, Exacto. exacto. Es que hay dos dimensiones dentro de nuestra confesión y que suele pasar o ocurrir muchas veces. La presunción, y ahorita se me escapa la palabra, pero bueno, una consiste en que tú creas que eso no es pecado, y como yo digo que no es pecado, estoy en gracia. No, no puedes creer que de pronto ya, porque tú lo digas, no deja de ser pecado. Y la otra parte es creer que Dios no tiene, o sea, la potestad, creer que no va a poder salvarte, que tu pecado es tan grande, lo que tú me preguntabas ahorita, que no tiene perdón de Dios. No, recuerda que la palabra lo dice, el único que lo que no perdonará el Señor es el pecado en contra del Espíritu, aquel que Eso es lo que te iba a decir ahora mismo. aquel que, exacto, que reniega frente a Dios muy fuerte y en algún momento incluso, yo digo, incluso con esas cosas, cuando alguien ya luego se arrepiente de corazón, el Señor está así. ¿Recuerdan la parábola del Padre Misericordioso que lo ve llegar de lejos, sale corriendo, lo abraza y le besa el cuello? Así está. O sea, Dios Padre está deseoso de que medio nos divisa, que vamos hacia Él,
y enseguida sale corriendo a nuestro encuentro. Eso es un pecado que lo quería tocar también, Padre, el que acaba usted de decir, que es la blasfemia al Espíritu Santo. Es decir, ojo cuando hacemos las cosas, cuando nombremos al Espíritu Santo, porque eso es un pecado, como acaba de decir el Padre, que no es perdonado. Pero bueno, tenemos que entender, porque obviamente no lo estamos haciendo con la intención, pero sí tenemos que entender que referirnos así como que, Bueno, ahí nos están dando ideas del Confesatón Challenge. Vamos a hacerlo, así que eso, vamos Paola a tiene la hacerlo, tarea y Padre. lo vamos a armarlo. Padre, Ahí nos proponía. tiene que empezar usted aquí con su letrerito. Dale, Así hay que, que hacerlo, hay que hacerlo. Invitamos a Padre Borre, a Jorge Menudo, a Plaza, a todos a que nos unamos al Confesatón Challenge y bueno, lo vamos a proponer como el, propuesta. el padre Osvaldo, que nos ayuda acá en las hijas del cura de Miami, él confiesa de verdad que bastante. Él no para de la confesión. Él es uno de los sacerdotes que está dispuesto casi que 24 horas. Pero bueno, vamos a eso. Padre, ojo con el espíritu. Ya nos quedan 3 minutos para antes que se nos cierre el live. La blasfemia al espíritu. ¿Qué significa eso? Que dudemos de lo que está sucediendo, que es una obra del O sea, yo espíritu. digo que, exacto, directamente tú digas una palabra ofensiva fuerte frente a Dios. O sea, que tú digas renuncio enteramente, no No quiero de creo. Dios nada, no creo, exacto, y dudes de su poder, ¿sí me entiendes? Dudes de su poder y de la acción que propiamente en ellos supone, de la gracia, de los dones, de la acción poderosa que Dios tiene para orar en nosotros, de los sacramentos incluso, porque mucha gente puede estar realmente de una manera directa o proclamándolo, diciendo públicamente, ¿verdad? Porque a veces podemos tener muchos dilemas interiores que no consideraríamos de ese extremo, pero sí que se ataque fuertemente a la acción viva y real del Espíritu Santo. Bueno, padre, ya que nos quedan 3 minutos para terminar, recapitulando, pues Dios ama al hombre infinitamente y siempre está dispuesto a perdonarlo, así que no sintamos vergüenza, no sintamos nada, por más grave que haya sido el pecado, por más grave, acuérdate que la sentencia siempre va a ser el perdón, pero desde un corazón arrepentido que no va a querer volver a hacer lo mismo. Ahora, si lo vuelve a hacer, también va a ser perdonado. Recuerden eso, por todas partes la sentencia va a ser siempre misericordia. Ojo, con eso no quiere decir que te excusas a siempre estar cometiendo el pecado, porque tampoco es así. Tampoco es así. Padre, ¿cómo podríamos entonces resumirlo también? Bueno, yo diría que Dios está esperando, ¿verdad? Que tú le abras el corazón para Él obrar. La mejor manera de que Él transparentemente obra su gracia sobre nosotros es que tú tengas la oportunidad de reconciliar. Porque muchas veces decimos no estar enteramente en comunión con Dios y queremos que las cosas nos salgan bien. Queremos alcanzar estos proyectos. Le pedimos a Dios tantas cosas, pero Dios le está diciendo, ábreme la puerta, porque es que si no abres la puerta de la reconciliación, no puedo entrar, no puedo obrar en ti. A mí me gusta mucho en el Antiguo Testamento, para resumir así rápidamente, por qué Dios no pactaba con su pueblo estando en Egipto, porque eran esclavos. Necesitaban liberarlo para luego decirle, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Lo mismo pasa conmigo en mi vida. Dios no pacta conmigo, Dios no obra en mi vida porque estoy esclavo del pecado. Tienes que liberarte del pecado para ahí sí poder decirme que tú eres mi hijo amado, yo te he elegido y te he escogido y obraré en ti. Perfecto, padre. Pues muchísimas gracias por este espacio. Vamos a darle continuidad al reto, al challenge de lo que es la Hay que confesión. armarlo, hay que armarlo. Sí, tanto desde el sacerdote como de nosotros los laicos. Muchísimas gracias a todos por este encuentro. Aquí vamos a estar mientras Dios lo permita. Estamos abiertos a dialogar sobre esos temas que todos tenemos una inquietud y aquí está el Padre, bendito sea Dios, que está dispuesto a ayudarnos. Aprovechemos esto, sería nuestra guía espiritual todos los sábados de la mañana. Así que, Padre, gracias. Bueno, a ustedes, claro que sí, por ahí está diciendo Steffi, sería bueno hablar de fe y de psicología. Bueno, les voy a dar una noticia aquí rápidamente con Pablo Carruso, que es un licenciado psicólogo, ¿verdad? Vamos a sacar una serie de podcasts para hablar de la fe y la psicología. Entonces, por ahí les estaremos informando también y cuando tengamos la oportunidad también de compartir en estos espacios cualquier inquietud, cualquier temática,
escríbanle ahí a las hijas del cura Paola O y al las vamos padre. anotando. Bueno, Pablo Caruso lo voy a tener el lunes para que ya se van enterando quién es Pablo Caruso. El padre también ya lo entrevistó la semana pasada. Excelente. Es un psicólogo católico y también ha experimentado muchísimas cosas que, pues, bueno, y ahora tiene todo ese testimonio de conversión. Así que bonito, lo vamos a tener el lunes en la noche. Así que todos estén pendientes. Vamos a seguir leyendo aquí todas las preguntas que tienen. Estoy casada por lo civil, quiero bautizar a mis hijos, primero me debo casar por la iglesia para bautizar y después, o sea, sí, todo eso vamos a ir escribiéndoselo al padre también y entonces contestamos esas preguntas rapiditas también si quieren. Yo ahora las voy a anotar y le digo al padre que las conteste y las vamos posteando para que tengamos también un poquito más de Vale. información. Nuevamente, muchas gracias, padre.